Estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en vivo transmitiendo desde la aula magna Leonila aquí en la Facultad de Ciencias. ¿Ya estamos en vivo, Luis? ¿Ya? Está muy bien. Estamos en vivo viviendo ya este ciclo llamado Ciencias de Ciencias. Bienvenidos a esta edición que tiene como fin dar a conocer que investigadores, estudiantes y académicos de la facultad están trabajando en esta facultad en todas las áreas de disciplinas. Mi nombre es Susana Paz, soy parte de la Secretaría de Comunicación de la facultad. Les doy la bienvenida a quienes nos están viendo por Facebook Live. Gracias por conectarse y a los que están aquí en la sala, en el aula. Muchas gracias por estar aquí. Y pues hoy vamos a presentar, más bien están de invitados el doctor Adrián Nieto Montes de Oca. Doctor, muchas gracias. E Israel Solano Zabaleta. Doctores, gracias por venirnos a platicar sobre este descubrimiento que ya desde esta lagartija en Chiapas, que desde hace algunas semanas ya nos hemos enterado también a partir de una nota que se publicó en la Gaceta de la Universidad, y que hoy los investigadores pues, nos van a platicar cómo fue todo este proceso, quiénes participan y sobre todo también la importancia de este descubrimiento. Les agradecemos mucho su tiempo y también recordarles que al final va a haber una serie, un segmento de preguntas para que puedan hacer en los comentarios todo lo que nos quieran comentar, igual para los de la sala. Y les voy a leer muy rápidamente una semblanza muy breve sobre la trayectoria de cada uno de los investigadores. El doctor Adrián Nieto Montes de Oca realizó sus estudios de licenciatura y maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su doctorado en biología sistemática y ecología en la Universidad de Kansas en 1994. Desde entonces ha sido profesor de tiempo completo y curador de tecnología del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad. Adrián ha sido autor principal o coautor de 88 publicaciones sobre anfibios y reptiles. Su interés primario es en la sistemática de biogeografía y de biogeografía de la herpetofauna de México. El doctor Israel Solano Zabaleta realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias en la UNAM. Desde el 2016 es técnico académico de tiempo completo del Grupo de Trabajo Ecología Evolutiva y Demografía Animal en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias, y ha sido autor principal o coautor de 48 publicaciones principalmente sobre anfibios y reptiles. Sus principales líneas de investigación son la sistemática de reptiles y la ecología urbana. Bueno, esto es solamente una parte de toda la trayectoria que tienen los dos investigadores. Les doy la palabra y de nuevo la bienvenida a este ciclo. Muchas gracias. Gracias. Y pues les dejo la Bueno, pues buenas tardes. Como ya les comentaba, venimos a platicarles acerca del dragoncito de Papilla. Y lo primero que nos llamó la atención es que básicamente a las personas les interesaba mucho saber cómo le hicimos para encontrar a esta especie, cuál fue el proceso. Por lo general, describir una especie suele ser muy diferente en cada caso. No es como antes, que la gente se podía ir a lugares donde no había pasado la gente y prácticamente todo lo que colectaba, muchas de estas cosas eran nuevas para la ciencia. Ahora ya no se puede hacer así, prácticamente ya todo el territorio nacional ha pasado a alguna persona, y como evidencia de ello, pues tenemos botes de plásticos en la punta de los cerros, en los ríos que están contaminados, ¿no? Entonces, la presencia del humano está prácticamente por casi todo México. Entonces, no hay prácticamente territorios vírgenes. ¿Qué pasó con esta especie? Bueno, lo que queremos hacerles notar es que este trabajo viene desde tiempo atrás. Yo inicié aquí trabajando con el doctor Adrián desde prácticamente el 2009. Ya había colaborado con él
de manera indirecta en algunos otros proyectos que tenían que ver con diversidad, en la montaña Contreras, el desierto de Leones también, pero es hasta 2009 que empiezo mis estudios de maestría con el doctor Adrián. Este estudio se basaba en la sistemática de lo que entonces era el género Mesaspis. Eran pocas especies, si no mal recuerdo, alrededor de 6 en México, y de hábitos terrestres. No hubo mucho que hacer en relación al muestreo. Lo más importante que quiero recalcar es que todas estas especies se generó un arbolito filogenético donde a lo mejor no se puede visualizar de manera correcta en la transmisión, pero tenemos ciertos clados, es decir, grupos de individuos que forman lo que nosotros asumimos son especies. Lo más interesante de esa ocasión es que encontramos que el género externo, en este caso especies del género Arronia, estaban más relacionadas con algunas de las especies de Mesaspis. No estoy mostrando el árbol completo, este es otro árbol de otro trabajo, pero cuando encontramos este patrón, tuvimos, por llamarlo de alguna manera, gente opositora o que dudaban de este patrón. No creían que los Mesaspis estuvieran relacionados con las arroñas. Esto nos llevó, o me llevó a mí, a querer de alguna manera solucionar este tema y empecé el doctorado y a raíz de este doctorado empezamos a publicar lo que estábamos encontrando. Una de estas primeras publicaciones fue la descripción de, en ese entonces, un Mesaspis, ahora se considera Abronia cuchumatamus, de Guatemala, y posteriormente un trabajo de límite de especies. Este arbolito que ven aquí corresponde a este trabajo, y lo que proponemos es que muchas de las subespecies de Mesaspis morelensis en realidad deberían de considerarse ser unas especies válidas. Y cabe recalcar que esta especie de aquí se ve en esta parte y esta es la otra especie de definición. Es decir, hay evidencia que nos sugiere, incluso geográfica, que estas especies deben ser consideradas, bueno, que estos taxones deben ser considerados como una especie aparte. Ahora bien, durante este trabajo de doctorado no teníamos muchas muestras de varias de estas especies. Incluso, bueno, tuvimos la ventaja de poder adquirir muestras de diferentes colecciones científicas, por ejemplo, en la Universidad de Texas en Arlington, la Universidad de Florida, la de Berkeley, también de la colección de aquí de la Facultad de Ciencias, del Museo de Zoología. Pero necesitábamos muchas muestras porque muchas de estas especies son difíciles de encontrar en campo, algunas se colectaron hace muchísimo tiempo, entonces no se tienen los datos suficientes, es decir, no se tenían tejidos. A final de cuentas, lo que obtuvimos por el último trabajo es esta filogenia con datos genómicos. Y nos respaldó lo que habíamos encontrado durante mi maestría, digamos, parte del doctorado, que Mesaspis y Abronia son dos grupos que deben de ser considerados. Es decir, solo deben reconocerse Abronia. Mesaspis es una sinonimia de Abronia. Pasando a esto, durante el inicio del doctorado, como les comenté, estábamos tratando de conseguir tejidos, incluso recurrí a redes sociales como el Facebook, ahí tienen grupos dedicados al género Arronia o a reptiles en general. Y en algún momento llegó una persona y me preguntó acerca de la identidad taxonómica de este ejemplar. En ese momento yo no supe qué decirle. Era un individuo completamente raro.
yo no tenía conocimiento de esto, no supe qué decir, ¿no? Y es algo que usualmente enfrentamos al ver fotografías en Facebook. Si no tenemos una localidad, no podemos estar muy seguros de qué es, salvo en contadas excepciones, cuando es un grupo bien conocido. Pero la persona nos dijo que este ejemplar era de Papilla. Lo que me causó ruido es que él mencionó que se le había mandado a una niña. Nunca aseguró que le había fotografiado al ejemplar y no nos quiso decir quién era el amigo, ¿no? Entonces teníamos una incertidumbre de si realmente este ejemplar provenía de Papilla. ¿Por qué les digo esto? Me pasó una vez en los mercados. Ustedes pueden ver que venden peces, venden lagartijas y las especies del género Abronia también están en venta, actualmente están protegidas en la CITES. Pero en una ocasión, en un mercado de Tepito, observé un ejemplar, una Abronia gramilla, son ejemplares verdes, muy distintivos, fáciles de identificar, entre comillas, y le pregunté al vendedor de dónde venía ese ejemplar, y el vendedor, sin dudarlo, me dijo que venía de Chiapas, lo cual yo sabía que era improbable, porque ese género no se distribuye en esos lugares. Y me aseguró que la persona que se los llevaba siempre les llevaba ejemplares de Chiapas. Entonces, con ese ejemplo, yo ya sabía, o tenía la duda de que realmente este ejemplar fuera de Chiapas. Entonces se quedó en el limbo. Esta fotografía nos la mandaron a finales del 2014. Y esto es lo que conocíamos en ese entonces de la distribución del género. Aquí, en la parte de arriba, hay una estrella verde, donde actualmente es lo que se conoce como género. En este mapa les muestro varias de las especies, típicamente cursivas, varias especies que se distribuyen dentro de Chiapas. Algunas de ellas alcanzan parte de Guatemala, no están todas las especies. Sin embargo, lo que quiero recalcarles es que muchas de estas especies se conocen de pocos ejemplares o de pocas localidades. Es decir, no solo tienen una distribución restringida, sino que la variación no se conoce. Entonces, este ejemplar de aquí permanecía potencialmente aislado. Lo único, la otra especie que se registraba aquí era lo que entonces se denominaba Mesates mobilati, ahora mobilati, que no se parece nada morfológicamente. Mesates mobilati tiene hábitos terrestres, sus extremidades suelen ser mucho más cortas, mientras que la especie, esta especie que lo ven aquí, es arborícola. Entonces, pues claro, no sabíamos si este ejemplar provenía de Papilla. Entonces, este registro permaneció, digamos, en el limbo. Era complicado ir hasta allá, tan solo para asegurarnos si sí existía esta especie en ese lugar. Durante mucho trabajo de campo, incluso a diferentes zonas, es muy difícil que hiciéramos una salida para colectar solo ejemplares de Abronia, porque debido a sus hábitos era complicado encontrarlos en campo. Podríamos organizar salidas de campo y no encontrar ningún ejemplar de Abronia. ¿Y qué pasó después? Bueno, en el 2017 nos mandaron otra foto, otro ejemplar, pero esta vez de la sepultura. La foto, bueno, es un ejemplar que evidentemente alguien lo mató, pero ahora tenemos dos fotos, dos ejemplares de localidades donde no teníamos reportadas abronias arborícolas. Entonces empezamos a suponer que en realidad sí había una especie de abronia, al menos una especie de abronia ahí. Cuando comparamos estos dos ejemplares con las especies relativamente cercanas, en este caso la más abundante en esa región de Chiapas, Abronia nitroquila, bueno, evidentemente no tienen nada que
de parecido, digamos. Abrionia litropila tiene esta especie como de espinas al lado de la zona donde está el tímpano, y esta otra especie, bueno, tiene otras características, pero son bastante diferentes. A lo largo de nuestro trabajo, hemos colaborado con distintas personas, desde personal de aquí de la UNAM, también personal que está en Texas, la Universidad de Texas, y también con Adam Kloss, que fue el autor principal en la descripción de estas dos especies. Poco después de que mandaron foto de este ejemplar muerto, una persona que no conocíamos tampoco, otro biólogo, conocía a Roberto Luna, tomó fotos de un ejemplar de esta especie. ¿Y qué hizo la diferencia? Que este biólogo conocía la localidad exacta y nosotros conocíamos al biólogo. Es decir, ya teníamos la certeza de que podíamos encontrar este ejemplar. Adam se movió, consiguió fondos para hacer viajes de campo con la finalidad de encontrar a esta especie y algunas otras de las cuales no teníamos tejidos para continuar con construyendo una filogenia molecular y así obtener la más completa posible. Y como la propia Adam encontró lo que denominó Abronia morenica en parte de la reserva de la sepultura, y tiempo después, ya que este trabajo salió, pues se dedicó, o nos dedicamos, a buscar a la simiente. Ya teníamos los recursos, y bueno, pasarse de la sepultura a Coapilla era relativamente sencillo. Este ejemplar, como les dije, desde 2014 tuvimos esta foto. 2015 aprovechamos un viaje de campo, no encontramos nada en Coapilla, tampoco pasamos mucho tiempo. 2021 me parece que también Ana fue, no hubo mucho éxito, hasta que posteriormente encontraron 5 ejemplares. Lo importante de aquí resaltar es lo que les había dicho desde un principio. Costó esfuerzo, tiene todo esto desde un trabajo previo, en colaboración con el doctor Adrián. Hemos realizado ejemplares desde antes, desde que hicimos el trabajo con los mesaspis, tuvimos que realizar morfología y describir otras especies, también Abronia quetzali, que no la puse aquí, pero esta se distribuye en Oaxaca, y ese conocimiento nos permitió de alguna manera reconocer que esto era diferente, pero debido a las limitaciones que a veces enfrentamos, en este caso recursos económicos o de incertidumbre de calidades, no fue sino a este año que logramos encontrar, bueno, hasta hace poco encontrar a este ejemplar, y bueno, su descripción que ahora afortunadamente ha trascendido en los medios. Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues ya no vemos entonces la historia de esta descripción en particular, esta norma pero un poco más de la verdad que se describió ya este año. Bueno, ahí está mi nombre también, y eso es también parte de la historia. A mí me invitaron a adaptarse, el actor principal, a colaborar en este trabajo desde un principio, pero no tuve tiempo para ir con ellos a campo, entonces tuve que declinar la invitación. Entonces ellos hicieron todo su trabajo, mandaron el manuscrito a revisar, y pues obviamente tuvo muy buenos comentarios, pero uno de ellos decía, o le pedía que de ser posible, se obtuvieran datos moleculares, esta más parte de secuencia entre eso no sería hecho, no sería incluido en el manuscrito original. Entonces, Ana me invitó a colaborar para una segunda versión del manuscrito, pero esta vez incluyendo ya datos moleculares. Y como teníamos algunos tejidos de esta especie
pues entonces en mi laboratorio secuenciamos algunos tejidos de las dos especies, de Colonica y de Modenica, y entonces ya las incluimos en una genética. Esto pues vino a corroborar que se trataba de una especie distinta, una especie nueva, y pues complementó la descripción y ya se publicó sin ningún problema. Entonces esa fue mi contribución a esta descripción en particular, la parte molecular. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir a campo ni de colectar los ejemplares. Más bien, yo me centré en una serie de análisis con los datos de DNA que se originaron a partir de algunos circuitos que se lograban conseguir. Y bueno, ya en otra pantalla, en otra slide, ya Israel les mostró algunas especies que se distribuyen en Chiapas. De muchas de estas teníamos al menos una o dos bolsas de tejido, entonces todo eso quedó en el famoso arbolito filogenético, que es algo así como esto. ¿Sí? Donde, bueno, ya aparecieron estas dos especies nuevas, aquí todavía no estaban, ¿no? Aquí no estaban, pero ya tenemos una versión actualizada de este árbol, donde ahora sí ya aparece. Bueno, el título de la plática nos quedó muy grande, por cuestiones de tiempo, dijimos, no podemos realmente hablar mucho de toda la diversidad de protagonistas de México. Vamos a centrarnos en un grupo que sí hemos trabajado en los últimos años en el laboratorio, que son principalmente las lagartijas. Entonces, como pueden ver, de acuerdo a este cuadro, en México hay más de 400 especies de lagartijas en nuestro país. Entonces, es una riqueza de especies tremenda. Entonces, es algo realmente impresionante. Y otra cosa que podemos ver es cómo ha ido cambiando o cómo ha ido creciendo el número de especies que se describen viendo esta gráfica. Lo que nos ilustra es que se siguen describiendo especies nuevas de reptiles en México. Esto no ha parado. En las últimas décadas, de hecho, se han descubierto y se han descrito bastantes especies, ¿no? Lo cual era para mí inesperado. Cuando yo empecé a trabajar en la herpetología, yo pensaba que ya no había nada por describir y estaba muy equivocado. Nos hemos encontrado, hemos descubierto un montón de especies nuevas, afortunadamente, y las hemos ido describiendo poco a poco. Entonces, lo que he hecho, bueno, para esta presentación es como ampliar un poquito la historia de Argonia Modenica, para hablar un poquito de otros grupos de lagartijas que también hemos trabajado en un laboratorio. Varios de los estudiantes y yo hemos trabajado en distintos grupos de lagartijas y son ejemplos paralelos, ¿no?, a lo que el trabajo se ha hecho con Argonia. Uno de estos grupos de lagartijas es el que dinosaurios. Entonces, en el 2016 se publicó una filogenia, un árbol filogenético, la historia evolutiva de estas lagartijas, basada en datos filogenómicos. Son datos de varios miles de los, ¿no? O sea, una porción pequeña, pero muy significativa del genoma. Entonces, antiguamente se tenía presupuesto para secuenciar 1 o 2 genes, 3, cuando mucho. Y ya en laboratorios de Estados Unidos, en primer mundo, se secuenciaban 20. ¿Sí? Aún así, en las últimas décadas ha habido unos desarrollos tecnológicos impresionantes en la secuenciación de DNA, y ahora tenemos toda una serie de métodos que en conjunto llamamos métodos de secuenciación de DNA de nueva generación. Y estos nos permiten obtener datos de miles de genes. De hecho, nos permitirían incluso obtener genomas completos si quisiéramos y si tuviéramos el tiempo y el dinero para generarlos. Pero normalmente, pues con datos de algunos miles de dosis es más que suficiente para resolver muchas preguntas. Entonces, se publicó en el 2016, es un mapa de la distribución de estas lagartijas en México. Y lo que quiero resaltar es que, bueno, se conocían relativamente pocas especies de dinosaurios, pero en este trabajo identificamos hasta 6 especies
que no estaban descritos en ese tema. Están en este recuadro. Entonces, pues, 6 especies nuevas en un género, de las primeras especies que se describieron del siglo XIX, pues es como notable. Entonces, aparte de este trabajo filogenético, pues nos dedicamos ya a empezar a describir estas especies. Después de ese trabajo, ya se describió a esta especie en Rosario, en Querétaro, a esta otra, Amicus, que es de la Sierra de Juárez de Oaxaca, y aquí en estas fotos, pues aparecen 2 más que aún no están descritos, que también son de Oaxaca, esta y esta, también son especies que todavía no describimos. Entonces todavía nos falta por describir más especies. Y bueno, tenemos sospecha que todavía puede haber alguna más por ahí. Este es otro género de arácnidas que también está ampliamente distribuido en México, de hecho desde Estados Unidos y hasta Centroamérica. Igual con otro de mis alumnos, Julio Omar García Vázquez, publicamos una filogenia de este género, y ahí mismo pues vimos que había evidencia como para reconocer algunas especies no descritas. Estas lagartijas pertenecen a la misma familia de cabrón, la familia Agria, y la gente les llama escorpiones. La gente en muchos lados en provincias les llama escorpiones y piensa que son hermosas, pero muchas veces nos matan, desafortunadamente. Pero bueno, no son nada fáciles de proyectar, muchas veces se meten ahí en la base de los macrobios, de los agaves, esas plantas espinosas, y para sacarlos de ahí es terriblemente difícil. Tarda 1 horas para sacar un bicho de esos. Por cierto, que no los comenté, pero los dinosaurios estos viven en grietas, en las rocas, o también en oquedades en los árboles. Entonces, muchas veces la gente de provincia puede ser que ahí cerca de sus casas haya dinosaurios y no lo saben, nunca los ven. Me ha pasado que les pregunto, oiga, ¿ustedes ven estos lagartijas por aquí? No, y ahí están. Entonces, son lagartijas muy poco conspicuas, no se dejan ver mucho. Es interesante. Bueno, los guernotus, entonces, les digo, en esta filogenia vimos ahí que había un par de cosas que no se habían escrito. Este es ya parte de la publicación, este es del 2018, y pues aquí ya se había descrito Macaulay, que es una de esas 2 que aparecían en la pantalla anterior. Y en este momento está en revisión la descripción de una especie que denominamos occidentales. En realidad, esta especie pues, se considera parte de otra que tiene por nombre Diocéfalos, y que se conoce desde hace muchísimos años. Pero ahora tenemos evidencia de que en realidad las poblaciones están en Colima, en parte de Michoacán, Nayarit, Guerrero, pues se representan otra especie. Esto, pues, se ha descubierto muchas veces por los datos moleculares. Si regresamos a esta slide, y vemos esta especie que aquí dice, bueno, no se alcanza a ver probablemente, pero dice western, el artículo está en inglés, por eso es Guernotus western, es porque está en la costa del oeste de México. Y entonces aquí se forma un grupo que es como el hermano de todo lo demás. Entonces, este árbol, que ya nos decía nosotros claramente, esto es otra cosa, esta no es la misma especie que todos estos, y no está espíritu. Entonces, pues, muchas veces estos datos moleculares son los que nos dan la evidencia necesaria para reconocer y descubrir especies nuevas. Entonces, ahorita ya está el proceso de descripción, ya se dio un manuscrito, ya tenemos comentarios de los revisores y ahora tenemos que resolver todas esas dudas que ellos encontraron, o esos errores corregir y volver a enviar. Pues estas son 2 especies de Guernotus descritas recientemente. Sabemos de más especies de Guernotus que todavía tenemos que descubrir del centro de México y otras de ahí como de Cochalas.
El género Anolis es otro de los géneros más grandes de lagartijas en México, habrá alrededor de 40 especies. Y esta especie se llama Donis marquelli, se conoce el istmo de Tehuantepec y de la región de los Tuxtlas en Veracruz desde hace muchos años. Y vean ustedes el color de su abanico. Bueno, pues en algunas salidas que se hicieron desde los fines de los 90 a la región del istmo de Tehuantepec, pues encontramos unas poblaciones que tenían un abanico de un color totalmente distinto. Lo cual es algo significativo porque muchas veces los anoles, siempre de colores distintos, no siempre, pero casi siempre, corresponden a distintas especies. Entonces, cuando vimos estas poblaciones, dijimos, no puede ser la misma especie que bacteria, probablemente es algo distinto. Entonces, la misma historia, construimos también una filogenia en base en datos moleculares y sí, vimos que bacteria formaba un pequeño grupito y esta cosa nueva era su especie hermana. Y le pusimos por nombre Purpuromentes. Se refiere a su abanico de color púrpura. Entonces, este artículo se escribió, perdón, esta publicación salió en 2016, si no mal recuerdo. Este nuevo abandono de México, de la región del Istmo de Tehuantepec. Un ejemplo más, los quirinosomas, los famosos lagartos cornudos. Esta descripción de un nuevo quinosoma se realizó por ahí en 2014, no mal recuerdo. Y es esta que está aquí señalada con la flecha, Rhinosoma sherbrookeyi. Bueno, acá yo no generé estos datos moleculares, los generó uno de los colaboradores, que es el doctor Alan Merche, que está en la Universidad de Washington, que me había generado datos de varios tipos de datos moleculares. Y bueno, pues generó este árbol filogenético para el género. Es más grande el árbol, pero aquí nada más estoy incluyendo la parte del árbol donde aparece esta especie. Entonces, esto que dice no, es justamente esta especie que se descubrió en 2014 de una región de Guerrero, cerquita de Chilpancingo, de hecho. Estos son algunos individuos que muestran algo de la variación que existe en estas poblaciones. Entonces, una cosa que antes que se me olvide, que me parece importante señalar, es que a esta bromia que indica el famoso dragoncito de capilla, cuando es famoso, pues se le dio mucha difusión. Pero yo les decía a las personas que nos entrevistaron originalmente, pues hemos descrito un chorro de especies, ¿no? Nadie se entera. Entonces, qué bueno que ahora se le está dando más difusión y estoy aprovechando también para ampliar pues, la información de este dragoncito a otros grupos de lagartijas que también son diversos, que también son muy interesantes, que también hemos estado trabajando y que seguimos trabajando. Todavía hay especies por describir. Entonces, esta fue una especie de lagarto cornudo de la región de ya más recientemente otro de mis alumnos, Daniel Lara Trujillo, empezó a trabajar para su doctorado en lagartijas de género Lepidophyma. Son lagartijas generalmente nocturnas. Hay algunas que alcanzan un tamaño respetable, son más o menos unos 20 centímetros. Algunas son bastante grandes. La mayoría son un poco más pequeñas. Y bueno, Daniel empezó también a secuenciar DNA en el laboratorio. Este ya es una filogenia que se publicó en 2020 o 21. Y aquí, bueno, nosotros ya tuvimos evidencia molecular de una especie nueva de Lepidophyma de Chiapas, de la región de Malpaso, de la presa Malpaso en Chiapas. Entonces, bueno, le pusimos Lepidophyma ramirez en honor al doctor Aurelio Ramírez Bautista, un profesor y amigo nuestro que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Gala. Entonces, bueno, pues aquí están las expresiones que hizo Daniel, que es buenísimo para eso. Bueno, excelentes sus dibujos. Una foto de campo,
de la filogenia. Pues noten ustedes que siempre presento un arbolito filogenético basado en datos moleculares y luego pues, fotos de la especie, etc. Y esto es porque los datos moleculares les digo, han sido una herramienta muy poderosa para descubrir estas especies. Entonces, por tiempo ya no incluí más ejemplos, pero cito aquí al doctor Adam Klaus, que es el autor principal de la descripción económica. Y bueno, en esta publicación podemos ver este partido. A pesar de más de 2 siglos de estudio sistemático en México, la diversidad de los reptiles sigue sin conocerse. Y esto que es impresionante, en los últimos 4 años, esto fue en 2020, se ha propuesto el reconocimiento formal de casi 4 docenas de especies nuevas de escamados mexicanos. Esto es lagartijas y serpientes. Entonces, estos son números impresionantes. Ahora, hay que considerar, también de esta misma publicación nos dice que, pero desde 2015, más de 2/3 partes de estas especies cuyo reconocimiento formal se ha propuesto, pues muchas de ellas se elevaron a un estatus subespecífico, o sea, se conocían, pero se consideraban como subespecies. Gracias a los trabajos con morfología y con datos moleculares, ahora tenemos evidencia que no son subespecies, son especies distintas. Entonces, simplemente se elevaron del rango al rango de especie. Otras de estas especies son linajes crípticos, es decir, que son difíciles de distinguir nada más con base en la morfología, se parecen muchísimo y nada más con la morfología sería muy difícil decir y son especies distintas, son la misma especie. Bueno, con los datos moleculares muchas veces sí podemos decir que son distintas. Entonces, aquí el patrón ha sido que taxones de alta distribución que se distribuyen ahí en medio país, o que llegan a Centroamérica o hasta Estados Unidos, y se distribuyen en varios estados, en varias regiones. Bueno, para hacer un estudio más fino de su variación, muchas veces encontramos que no se trata de una especie, sino varias. Entonces, eso también nos ha llevado a reconocer especies que se conocían, pero bajo otro nombre. Sí conocían estas poblaciones, pero pensábamos que todo esto era una misma especie, ahora sabemos que son 2. Entonces, es otro caso típico. Linajes crípticos que se han elevado a nivel de especie y que se consideraban antes parte de un taxón de alta distribución. El caso de Filofima Ramírez es uno de ellos. Las poblaciones de Filofima Ramírez ya antes se confundieron con Filofima Flaminata. Entonces, en realidad, los descubrimientos de especies totalmente nuevas, nadie nunca había visto ni había oído de ellas de ninguna manera, no son tan grandes. Más bien, lo que estamos haciendo muchas veces es corregir una taxonomía que estaba mal, tenía errores. Pero que, a fin de cuentas, el resultado ha sido reconocer más especies distintas de las que antes sabíamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias en este trabajo taxonómico sistemático? Bueno, por un lado, se nos pide que ahora tratemos de usar más de un tipo de evidencia al hacer taxonomía. Que no lo hacemos solamente en un tipo de datos, sino que usemos distintos tipos de evidencia para que ese descubrimiento, ese reconocimiento de especies nuevas sea algo robusto, algo sólido, y no que la reconozcamos solo como algo nuevo y mañana digamos, no, siempre no era distinto. Entonces queremos que el trabajo taxonómico sea robusto y para ello pues, hay que utilizar más de un solo tipo de evidencia. Ahora normalmente entonces lo que hacemos es conectar evidencia molecular, secuencias de DNA, de acuerdo a nuestro presupuesto. A veces se pueden secuenciar un par de genes, ahora también tenemos la posibilidad de secuenciar obtener estos datos filogenómicos que llamamos RACI, que son, les decía, de varios miles de loci. Y bueno, esto está cambiando muchas cosas. Entonces, pero todo esto implica un mayor grado de dificultad para digamos, sustentar que nuestras especies que proponemos realmente son distintas y son válidas. Requerimos más evidencia. Y bueno, también, como decía Israel,
pues ahora hay que explorar áreas cada vez más remotas, cada vez menos conocidas, y ahí todavía podemos encontrar cosas, ¿no? Pero a veces ni siquiera tenemos que ir tan lejos. Algunas veces son poblaciones que están relativamente cercas y ya las conocíamos, pero les digo, la taxonomía estaba mal, no se sabía que era otra especie. Y bueno, encontramos evidencia de que sí lo son y corregimos el. Pero en general, pues las revistas, los journals ahora nos piden como más datos para aceptar esos artículos. Entonces, yo diría que ahora, hoy por hoy, la sistemática molecular es algo casi imposible. Por eso, en estos trabajos que les mostré así por ejemplo, siempre tratamos de hacer alguna filogenia de datos moleculares. Aparte, hay que conectar los datos de la morfología, las escamas, las medidas, el patrón de coloración, todo eso para, bueno, pues para conocer la variación en las especies y cómo se distingue esta nueva especie de los demás. Y bueno, pues ahora entonces los biólogos cuentapatas, como nos decían antes a los taxónomos, pues ahora podemos decir que ya no nada más contamos patas, ¿no? Ahora ya también tratamos de secuenciar lineal, generar algoritmos biogenéticos y bueno, pues tener evidencia realmente suficiente, convincente de que estamos describiendo algo que realmente es nuevo para la ciencia. Tenemos muchas cosas en contra, ¿no? Una de ellas es el tiempo, porque pues no sé si vamos a empezar a conocer la biodiversidad que existe antes de que se extinga. Ya sabemos que hay muchas cosas que ponen en riesgo a las especies, ¿no? La destrucción de los hábitats, la contaminación, especies introducidas, tráfico de especies y sobre todo es una falta de educación, una falta de conciencia de la biodiversidad de su clase. Como decía muchas veces la gente por ignorancia, mata a las lagartijas o a las serpientes cuando la mayoría de los casos son totalmente inofensivos. Y bueno, un grave problema es la falta de infraestructura, la falta de dinero. Sabemos que no se han hecho grandísimos esfuerzos por aumentar el presupuesto para la inversión, lo cual es muy grave. A todo esto nos enfrentamos, ¿no? Y esto también es producto de la ignorancia, ¿no? Y de la ambición, ¿no? Perseguido por su belleza, el dragoncito es un mexicano, se merece. Esta es una historia que oímos. Y bueno, pues creo que con esto concluimos con esta partita. Entonces, no sé si ustedes quieran preguntarnos algo. Estamos. Una pregunta de... ¿Hay preguntas acá o hay una pregunta de parte de Facebook? Bueno, si quieres, vamos a ir. ¿Puedes contar un poco del estado de conservación de la nueva especie de Agronia? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántas localidades se encuentran? En general, No, de la nueva de... ok. En realidad no sabemos mucho de esta especie. Los 5 ejemplares que tienen prácticamente el mismo sitio. Es un sitio medio turístico, pero que de algún modo está siempre consultado, precisamente porque es turístico. Durante el tiempo que estoy haciendo campo, no toda la gente lo conocía. Fuimos con las imágenes que les mostré y les preguntaba a la gente, ¿ya has visto esto? No, no hemos visto nunca. Casualmente, como era de esperarse, la gente de campo que pasaba más tiempo en esa zona, sí las ubicaba. La fortuna fue que ahora, pues ya casi toda la gente trae celulares, nos pudieron mostrar un video. Ah, sí, mira, mi sobrino vio esto. Ah, no, pues sí, le mismo. Entonces, digamos que eso fue una realidad. Desafortunadamente, mucho del área con los alrededores no está reservado. Hay tierras de cultivo, casas. Suponemos que esta lagartija puede distribuirse también en una reserva, se llama Samacopuni, no recuerdo los nombres, ¿no? Tratamos de ubicarla en esa reserva, no tuvimos suerte.
Hace poco se publicó un registro de un quetzal con un cimarrón y tequila en esa reserva. Entonces, casi estamos seguros de que debería de estar ahí presente, pero no la buscamos nosotros, ¿no? Entonces, con suerte, está seguro ahí, pero de momento solo están en los alrededores de la localidad. Y como Abronia es una especie como bien buscada por traficantes de animales, no se ha aparecido esa especie que publicaban la descripción de la revista. No tenemos información al respecto. De repente, en las raras ocasiones que veo Facebook y los grupos de Arronia, suelen poner muchas abronias de niños, como los jabalí, Arronia lidoquila, y otras especies de Guatemala, que ponen los niños, Arronia ahorita, Vasconcelosi, Arronia bojace, pero de esta especie no he visto fotos. Tampoco he visto, digo, no voy seguido a los mercados donde venden peces y lagartijas, pero es muy raro. Son como, las ventas suelen ser en solo ciertas temporadas y nunca he visto algo parecido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De casualidad pudieron compartir con la gente de la comunidad que esta especie resultaba de una especie nueva. Ah, sí, claro. Alan suele ser muy respetuoso con toda la gente. Y en la elección del nombre se consultó a la gente de ahí, de los alrededores. Como dice en la publicación, Comunica se refiere a, está en Soque, ¿no? Se refiere a la región. Guabrilla, en realidad, en Soque, le dicen Unil. Entonces, basándonos en eso, se acuñó este nombre para la especie y a la gente de ahí se le preguntó: ¿y cómo ves? ¿Prefieres este nombre o este otro? Entonces, la mayoría de la gente prefirió. Hay una pregunta en las redes sociales, un poco de lo que hablaron al final sobre, pregunta, ¿cuántas especies de lagartijas hay descritas en México? Si algunas están en peligro de extinción y qué se está haciendo para detener esto, porque muchas especies que matan, hay muchas especies que matan en diferentes lugares por desinformación. Sí, pero bueno, está este dato que compramos en pantalla de 417, me parece, especies de lagartijas en México. Es que está ahí. Puede ser que el número no sea exacto, pero debe ser más o menos cercano. Pero son de varias familias. En México existen 10 o 12 familias, dependiendo de la familia. Ahora, sí, seguramente hay especies que están amenazadas, en riesgo de extinción, porque muchas de ellas tienen distribuciones relativamente pequeñas, poblaciones que no son grandes, y esto las pone en riesgo. Si a esto le aunamos pues, la destrucción del hábitat que continuamente se está dando, pues no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, no estoy muy enterado de un asunto. Hay áreas protegidas en nuestro país, pero desafortunadamente, hasta lo que yo sé, muchas veces esas áreas protegidas son más bien de no. No hay realmente autoridades que estén vigilando, que estén realmente haciendo valer una regulación sobre las actividades en esa área. Están también los CITES, que es un tratado internacional para combatir el tráfico ilegal de especies. Muchas de las, creo que todas las especies de arroyo están en CITES, o sea, lo cual las protege de alguna forma del tráfico ilegal, aunque bueno, no sé si sea 100% exitoso, pero y sabemos de decomisos en las aduanas. De alguna manera sabemos que llegan a países como Alemania, donde hay muchas personas que las importan para tenerlas de mascota. Entonces encuentran la forma
burlar la vigilancia y poderlas exportar. Entonces, yo diría que sí hay algunos esfuerzos para protegerlas, pero no sé si sean suficientes. Sí, bueno, ampliando lo que decía el doctor Adrián, bueno, además de CITES, tenemos la norma oficial de la academia, que básicamente nos dice qué especies están amenazadas, cuáles están en riesgo, pero bueno, igual sigue siendo el papel, como les comentaba, ejemplares de abroñas aparecían en esta norma desde hace ya varios años, y yo veía algunas de esas especies en los mercados. Obviamente era una gran integridad. Ahora bien, CITES nos favorece un poco la conservación. Digo, sabemos que siguen sacando ejemplares. En el caso de unos decomisos que me contactaron para ver si podía ayudarles a determinar qué especies eran. Bueno, pues muchas de ellas eran venían de Guatemala, ¿no? Estaban pasando aquí por México. Se sabe que una vez que lleguen aquí en México, usualmente las suben en un avión, de algún modo, ocultas en galletas, enredadas en calcetines. Hay muchas formas en que estos practicantes lo hacen. Alcanzan usualmente Europa, China, Estados Unidos. Y lo que hacían allí es, bueno, ya estaban fuera de su país de origen, y las vendían legalmente, porque no había algo que las restringiera. Ahora con CITES, ellos no pueden vender estos ejemplares de manera legal, entonces ya no está, en teoría ya no debería de haber tanta extracción de estas especies, al menos hacia países extranjeros. Pero bueno, La clave es la educación. Estamos una mayor educación para que la gente de todo el país tenga conciencia de la biodiversidad. Es muy común que la gente los mate porque les tiene miedo para la vida, son inofensivos. Mucha gente no lo sabe, así de sencillo. Sí, lo que falta es información. sí, exacto. Bueno, decía el doctor Astiano, antes a todas estas especies, abrones, de noticias, les llamaban escorpiones. Nosotros cada vez que vamos al campo y logramos encontrar uno de estos animales y hay que van por ahí, nos dicen, no suelten los ojos, no sé. Incluso hemos llegado a hacer que nos muerdan, para que vean que no, en realidad no nos pasa nada. Y entonces dicen que somos brujos. Exacto. Que no pasa nada. Pero bueno, esto es nuestro granito de arena cuando estamos ahí en las comunidades. Pero hay otras actividades. Recientemente se propuso dejar este término de escorpión y usar el de dragonciclos, ¿no? Para que toda la gente tenga inmediatamente una visión menos sesgada. Pues muchísimas gracias, no sé si de aquí cuidar algo más. Nada más me falta agradecerles por su participación y al público que nos está viendo, que nos sigue por redes, agradecerles su compañía también. Y pues los invitamos para los siguientes eventos que tenemos en este ciclo Ciencias de Ciencias. Gracias por acompañarnos y hasta la siguiente. Gracias.